Le decíamos con José hace un ratito que íbamos a conversar a partir de este momento con Carlos Steneri, el exdirector de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Steneri, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, queremos averiguar, entre otras cosas, qué es lo que puede llegar a pasar. Pero, por ejemplo, después de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, ¿qué cambios en el diseño de la política económica de Estados Unidos se pueden esperar? De acuerdo a lo señalado por Trump, habría propuestas de cambios drásticos, pero yo no soy, en ese sentido, creo que se está magnificando lo que puede hacer Trump, dado que en definitiva en Estados Unidos el Congreso tiene un poder muy importante sobre la gestión del presidente. De todas maneras, sí no porque no pueda hacerlo, sino que no pretenda, sino porque no pueda hacerlo. Claro, los controles, el margen de maniobra del presidente de Estados Unidos está muy acotado por lo que decide el Congreso. Y el Congreso de Estados Unidos, a pesar de que el Partido Republicano ha ganado por amplia mayoría las dos cámaras, no coincide estrictamente en todas las propuestas de Trump. Por ejemplo, el Partido Republicano y el Congreso en particular ha sido muy proclive a los acuerdos comerciales. El Partido Republicano es el campeón de la apertura comercial y de la globalización. Por tanto, los anuncios de Trump en la materia van a estar limitados por esa postura tradicional del Partido Republicano, lo cual no quiere decir que en el corto plazo y en algunos temas Trump cambie el sentido y cambie la manera de cómo se están movilizando las fuerzas de la globalización. Pero de todas maneras no se van a ir a las posiciones extremas, a mi entender, que el presidente electo Trump ha dicho. Lo que sí va a ocurrir, sin ninguna duda, en primer lugar, es que los tratados de libre comercio que podían potencialmente Estados Unidos llevar adelante con algunos países, incluidos nosotros en nuestra expectativa, eso va a quedar por el camino. Va a quedar por el camino el Tratado Transpacífico, que ya tenía algunas dificultades en el Congreso y esta postura de Trump lo va a detener. Y también, por supuesto, naufraga el acuerdo transatlántico con Europa. Por lo tanto, lo que va a haber es un mundo más compartimentado, cosa que hemos visto ya en la década del 30 del siglo pasado. El mundo funcionaba de esa manera, de alguna manera. Y esto abre algunas perspectivas interesantes, con efectos que uno todavía no puede calibrar muy bien. En primer lugar, esto le deja el espacio libre a China en su hegemonía o pretendida expansión dentro del Pacífico, porque el acuerdo transpacífico que se estaba leudando tenía como uno de los objetivos dejar a China afuera, y hoy se encuentra China con que la principal economía del mundo se retira de ese espacio y ya hay analistas que dicen, bueno, esta es la oportunidad de China para avanzar en esa materia. Debemos recordar que en ese acuerdo transpacífico hay muchos países que China es muy importante como mercado. Estamos hablando de los países de Australia, Nueva Zelanda, algunos países del Pacífico, del litoral pacífico de América Latina, que tienen interés en penetrar con más poder o con más facilidad la segunda economía del mundo, que va en camino de ser la economía más grande dentro de 2 o 3 décadas. Por tanto, ahí hay un cambio geopolítico importante. Respecto a lo de Europa, bueno, ahí tenemos algunas dificultades adicionales. Tenemos el Brexit, que es la otra gran noticia del año 2016, que todavía no está bien resuelta. Es decir, la primer ministro de Gran Bretaña, del Reino Unido, ha dicho que quiere aplicar la cláusula 50 inmediatamente. La Corte le ha dicho no es tan así, hay que pasar por el Parlamento, lo cual nos encontramos con una Europa abandonada y a su vez teniendo que resolver sus problemas internos para digerir el Brexit. Por tanto, eso es lo que podemos ver en el panorama global. ¿Qué consecuencias puede tener sobre países como Uruguay? Bueno,
un enfriamiento del comercio internacional le hace mal a todos, claro, y más a los países como el nuestro que dependen en su dinámica del sector exportador. Y en ese sentido, en el corto plazo hay que ver qué pasa con China. Si este primer impacto sobre China puede reducir su tasa de crecimiento, o por lo menos impedir que pueda crecer un poco más en el futuro, lo cual de alguna manera pone un techo a la demanda de materias primas, tanto sean alimentos como minerales, y eso en definitiva termina con que es un techo a las cotizaciones de esos productos. Y ese es, sí. Hay quienes han planteado, algunos analistas, este es el fin del neoliberalismo, el fin de una época, el triunfo de Donald Trump. ¿Usted hace la misma lectura? ¿Esto es un quiebre en el sistema que hemos conocido hasta ahora de comercio a nivel mundial? Yo creo que la palabra es una palabra tan usada y mal usada, lo de liberalismo y neoliberalismo, para explicar una cantidad de fenómenos o de cambios. Lo que sí yo puedo decir es que esto implica necesariamente es el golpe de gracia al orden económico que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, aquella idea keynesiana trasuntada en Bretton Woods, en los acuerdos de Bretton Woods para crear el Fondo Monetario y el Banco Mundial, con la creación de una Unión Europea y una globalización que a través de la apertura comercial y el libre tránsito de personas arrojaba bienestar sobre el mundo, eso ha entrado en duda. Ha entrado en duda, ¿por qué? Porque en ese proceso han ocurrido otras cosas que no se mencionan, pero que también, desde mi punto de vista, son importantes para explicar lo que ha acontecido. Desapareció una parte, el socialismo real, es decir, una parte del mundo se manejaba con reglas que hoy ya no están. Eso dio lugar al surgimiento de China, que era una economía dormida y apretada por el socialismo, y que hoy tiene un capitalismo autoritario pero vibrante. El surgimiento de la India, que ha generado movimientos de capital y de un nuevo competidor para los países industrializados. Cambio tecnológico que ha hecho desaparecer trabajos muy bien remunerados, tanto en Estados Unidos como en Europa, que son los que están sufriendo y que fueron el electorado de Trump, que él les ha prometido retornar al viejo pasado, y eso es imposible. Hoy los autos se hacen con robots, no se hacen con mano de obra intensiva. Las acerías, por razones de competitividad, están fuera de Estados Unidos. Es decir, podemos recorrer la gama amplia de productos que antes estrictamente por razones tecnológicas se producían en países centrales como Estados Unidos y Europa, y que hoy han encontrado una competencia en otros lugares del mundo que es imposible de revertir. Por tanto, ese mundo ha cambiado. ¿Es el fin del liberalismo? No sé, quizás eso no era el mundo, no es una definición de liberalismo, es una visión que hubo del mundo que no tenía mucho de liberal, porque si uno se pone a pensar, la política keynesiana no era liberal en su definición estricta. Si uno se pone a pensar de que el Fondo Monetario regulaba el movimiento de capitales en su diseño inicial, tampoco es una política liberal, simplemente que la dinámica del mundo fue haciendo que el dólar en la década del 70 tuviera que dejar su paridad respecto al oro, que empezara a flotar, pero no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de necesidad económica. Y eso termina y eclosiona hoy con el Brexit y eclosiona con el triunfo de Trump. Este encerramiento que se presume sucederá con Donald Trump, este nivel de proteccionismo, ¿en qué medida y cómo afectará o puede afectar a los sectores uruguayos que exportan hoy por hoy a Estados Unidos? ¿Con medidas arancelarias, por ejemplo? Yo creo que, en primer lugar, no debemos magnificar demasiado el efecto Trump sobre Uruguay. Es decir, Uruguay tiene una presencia marginal dentro de Estados Unidos. Es importante para nosotros, pero... Sí, y para el sector que exporta, para el sector que exporta, pero ¿no? Somos marginales. No movemos la aguja Está clarísimo. en ningún sector de Estados Unidos. Eso en primer lugar.
Obviamente que en la instrumentación, y algo Trump en esa materia tiene que hacer, es el margen de maniobra que le va a dejar el Congreso, es que él no puede violar tratados. No, es decir, los tratados son leyes, están aprobados. Él lo que puede hacer es aplicar medidas administrativas, que es lo que hacen todos los países, las medidas arancelarias, una norma sanitaria, una norma de etiquetas, de aduana, que el etiquetado, etcétera. Bueno, eso genera costos y podemos llegar quizás, sin violar el tratado, a una conversación bilateral como ya lo hizo Estados Unidos en su momento. Recuerden en la década del 70 cuando la industria automotriz japonesa fue un riesgo para Detroit. Estados Unidos habló bilateralmente con Japón y le dijo, bueno, no te voy a poner aranceles, pero te voy a poner cuotas. Ponete una cuota. Si no querés que te ponga un arancel, ponete una cuota, 500.000 autos. Bueno, es una manera elegante de hacer proteccionismo sin romper o violar demasiado las reglas. Y en lo inmediato, ¿cuál cree usted que puede ser la actitud de la Reserva Federal con las tasas y por ende el eventual fortalecimiento o no del dólar acá en nuestro país? Sin duda que la Reserva Federal, porque la economía americana está mostrando síntomas de crecimiento y quizás algún tipo de presión inflacionaria muy incipiente, la Reserva Federal, a mi entender, va a subir las tasas de interés, aparte para quedar bien con el presidente de alguna manera. Tiene que hacerlo. Segundo, porque Trump, y en eso creo que el Congreso ya lo va a aceptar porque es parte de la matriz ideológica republicana, va a permitir rebajas de impuestos y una política fiscal agresiva a través de la emisión de deuda. Y cuando uno emite deuda, la tasa de interés sube. Por tanto, tanto por el lado de lo que haga la política federal, la Reserva Federal, por lo que haga el gobierno emitiendo deuda para financiar infraestructura, eso va a generar presión al alza de la tasa de interés. Su resultado va a ser un dólar más fuerte, apreciado contra las otras monedas y obviamente apreciado contra las monedas de los mercados emergentes. Eso implica para Uruguay que su tipo de cambio nominal tendría que aumentar, no se sabe cuánto, tampoco. Pero no va a ser un salto, es decir, estamos acá en Uruguay ante un atraso hablando, cambiario, pero... Estamos hablando de tendencias, no estamos hablando de, cuidado, estamos hablando de escenarios de tendencias. Acá no estamos hablando de certezas ni de tiempos, estamos hablando de una tendencia que va a implicar, a mi entender, de que no vamos a tener, por lo menos del lado de Estados Unidos, tasas de interés cero nominales. Va a haber subas, 1, 2, 3%, lo cual es mucho respecto a cero. Claro. Y eso a su vez implica que Estados Unidos se va a convertir por la natural diferencial de tasas de interés entre Europa, que va a seguir emitiendo a cero, y Japón también con una política monetaria muy laxa, va a traer dólares hacia Estados Unidos, que de alguna manera también le van a servir para financiar su obra de infraestructura, emitiendo bonos. Lo cual a nosotros, mirándolo de este lado, es tasas de interés más altas, quizás no tanta abundancia de capitales hacia la región, con lo cual no quiero decir de ninguna manera una crisis de endeudamiento. Lo que quiero decir es que no habrá exuberancia en los flujos de capital hacia los mercados emergentes como lo hubo hasta ahora. Usted, que es un hombre que ha estado en organismos internacionales, que muchas veces ha negociado en nombre del Uruguay, ¿qué se hace en una situación tan inesperada como esta, que prácticamente todos los países del mundo se están planteando cómo encarar la relación con los Estados Unidos? ¿Se puede hacer algún tipo de movimiento, ganar de mano, buscar gente que pueda ser cercana en algún sentido a este nuevo gobierno, o no hay nada para hacer ahora? Yo diría que, en primer lugar, los países son soberanos respecto a los organismos multilaterales y mucho más soberanos son los grandes países del mundo. Ellos son soberanos frente al Fondo Monetario. Son Estados Unidos, si bien no tiene el poder que tenía antes, es el accionista mayoritario del Fondo Monetario. Por tanto, este cambio
de paradigma, para decirlo de alguna manera, va a implicar cambios en la visión de los organismos internacionales. Por el lado del Fondo Monetario van a empezar a analizar lo que harán, lo que han hecho habitualmente con su excelente departamento de investigaciones que tienen, con los mejores economistas del mundo, es decir, bueno, frente a esta realidad, ¿cuáles van a ser los impactos en distintas partes del mundo? Tratarán de cuantificarlos, muchas veces le erran, pero son los que tienen mayor capacidad de hacerlo, para ir avisando a todos sus accionistas, entre ellos los países emergentes, de qué es lo que puede pasar para irnos preparando. Eso es lo que va a acontecer por el lado del Fondo Monetario. Y en el lado de los organismos financieros, como el caso del Banco Mundial, y también puede haber un cambio de tónica y quizás podríamos pensar de que hoy el Banco Mundial, que está muy orientado hacia los temas sociales, pueda priorizar más los préstamos hacia la parte de infraestructura. Que hay un gran debate en la academia. ¿Qué es lo que está primero? Si la infraestructura para aumentar la productividad y con eso apuntalar programas sociales permanentes, o al revés, o programas sociales que a veces son necesarios, que la urgencia del caso hace postergar lo otro. Usted decía, este escenario, entre otras cosas, lo que deja es que China queda solo para eventualmente avanzar. ¿En qué medida cree usted esto puede afectar, o mejor dicho, qué previsiones debería tomar el gobierno uruguayo que está embarcado, entre otras cosas, en lograr un TLC con China? ¿Esto cambia el escenario ante la posibilidad de lograr un TLC con China? Yo lo que diría es que en un mundo que se está cerrando, no sabemos en qué magnitud, pero se está cerrando, hay que aprovechar todas las ventanas. Creo que la estrategia es apurar el paso y ventana que uno ve abierta, creo que hay que tratarla de penetrarla. Obviamente que con esto no estoy diciendo de zambullirse, pero mirar la ventana y tratar de hacer lo mejor posible, porque Asia no es tan solo China, hay otros países, está Corea, claro, está Malasia, está la India. Acabamos de enterarnos que Brasil está muy avanzado en conversaciones con la India. Es el segundo país más poblado del mundo, digo, con un gran desarrollo en toda la parte de servicios, la parte de tecnología, de software. Bueno, Uruguay puede tener algún tipo de complementación. No pensemos que le vamos a exportar carne a la India, pero sí podemos hacer algún tipo de complementación en áreas que tendrían un gran impacto sobre nuestro país. Bien, le agradecemos, Steneri, que nos haya acompañado y, bueno, por lo menos ir tirando sobre la mesa las cartas que tenemos hoy por hoy a la vista, ¿no? En esta situación que se vive en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, fue un placer. Gracias por acompañarnos. Nosotros hacemos una pausa, Alfredo. Es verdad, y enseguida entrevistamos al fiscal de corte, al doctor Jorge Díaz. Ya venimos.